Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos a La Gicero. Estamos de nuevo agregando el debate. Les habla Carlos Alberto Novella en compañía hoy en la moderación del espacio de Miguel Denis. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Saludos, Carlos. Bueno, saludos siempre por delante a los compañeros de Radio Voces Libertarias, de allá en Lara, en Radio Sanareña, y a los compañeros también que nos transmiten por el portal La Porrea y por supuesto al sistema La Guarura, el sistema en el cual transmitimos, en el cual nos reproducimos y en el cual participamos. Hoy tenemos un programa variado, ¿no? Lo dedicamos siempre al punto transversal de esta situación a nivel nacional de pacto económico, pero bueno, vamos a tener los testimonios allí de varias luchas y de varios sucesos que se han venido presentando. En primer lugar, tenemos un audio en el marco de esta nueva ofensiva económica anunciada por Nicolás Maduro. Bueno, un audio que nos lleva a problematizar cuánto ha funcionado el tema de la ley de costos y precios justos hasta ahora, cómo han funcionado hasta ahora las instituciones encargadas de fiscalizar precisamente los precios de los bienes y servicios que ofrecen los sectores comerciales al pueblo, y por eso tenemos allí un audio de un compañero que va a hacer una denuncia sobre el remarcaje de precios descarado en su lugar de trabajo. También además vamos a contar con los testimonios de dos luchas que se están desarrollando o dos situaciones de despido masivo de trabajadores. El caso de las azucareras de la Corporación Venezolana del Azúcar, específicamente un testimonio de un trabajador en el estado Sucre, y el caso aquí más cercano en la ciudad de Caracas de la textilera Branger, donde hay más de 150 trabajadores despedidos. Vamos a tener allí el testimonio de unos compañeros que han venido apoyando y haciendo también el esfuerzo por visibilizar esta situación que se ha venido presentando. Y viene una situación de mucha conflictividad, sobre todo laboral, en el sector obrero, y uno evidentemente empieza a hacer conexiones o por lo menos a ver una realidad, a lo mejor no están tan aisladas como uno cree que están. Pero bueno, vamos a dejar el audio de César Espidel, su denuncia puntual y su caracterización sobre el funcionamiento de las fiscalizaciones realizadas por parte del Estado, y volvemos. Adelante. ¿Aló? Aló, saludos compañero, te estamos llamando del programa de La Gicero Guarura en relación a una denuncia que habíamos recibido de tu parte, que querías exponer aquí en el programa. En primer lugar, antes de hacer la denuncia, también si nos puedes decir tu nombre completo. Mi nombre es César Espidel. Sí, bueno, ahorita, por motivos que estoy trabajando en la tienda, en una discotienda cercana en el este, quiero hacer la denuncia debido a que todavía se sigue haciendo el tema del remarcaje de precios. Discos que estaban en 125 de un artista, bueno, por ejemplo, Romeo Santos lo aumentaron a 639. Supuestamente es por aumento de la discotienda, por aumento de los proveedores. Pero bueno, yo no entiendo cómo estamos en esta política de fiscalización, en tema de precios justos, y entonces siguen con esta lógica del tema del dólar, los proveedores internacionales de las grandes disqueras, entonces aumentan los precios y eso va en detrimento del usuario. Hay muchas quejas que han venido de la tienda donde yo trabajo y bueno, de verdad me parece de verdad lamentable que esto siga ocurriendo. Una pregunta en relación a que este tema es, digamos, uno de los temas centrales ahorita se maneja en el país. ¿Tú ves esta situación como un caso, digamos, aislado de esta discotienda o como algo, lo percibes como algo general que sucede, digamos, en la economía comercial? Yo sí creo que esto es en la economía comercial. Yo creo que todavía el gobierno, a pesar de que hizo una política bastante correcta a finales de año, aparentemente el empresariado privado se hizo los suecos y han aumentado ahorita los precios en estos últimos meses con motivo del aumento de salario. Entonces no puede ser posible que aumenten el salario y aumentan los precios. De verdad no entiendo. Ellos dicen que es porque aumentan los proveedores internacionales, no les han dado los temas del dólar CICAT. Entonces, oye, eso va en detrimento de la clase trabajadora y la juventud y la gente en general que quiere ir al esparcimiento y ve otra vez este aumento generalizado de precios y quedamos en las mismas del año pasado. Ok, ¿algún comentario que quieras hacer para finalizar? Bueno, para finalizar, hago el llamado a las autoridades
que tienen que seguir fiscalizando. No se puede seguir confiando porque hay unas reuniones con la cúpula empresarial de Fede Cámara y la cúpula empresarial con Comercio, ellos van a bajar el precio. Esos son gente enemigas del pueblo y gente que está vinculada con los sectores más poderosos de la economía, y esa gente no va a descansar hasta destruir el aparato productivo del país. Hay que estar bastante conscientes. Yo hago el llamado a que la gente se organice, y a pesar de que tengan miedo, tienen que salir a denunciar, porque no podemos seguir siendo una sociedad de cómplices. La denuncia ya la hice concretamente al INDEPAVI y esperemos que, bueno, esto concrete, y bueno, y hago la denuncia pública. Entonces invito a las demás personas que trabajan en el sector comercial que hagan las denuncias. Bueno, muchas gracias, compañero. Dale, hasta luego. Bueno, ya César menciona que hizo la denuncia a el SUNDEC, que es la institución, al menos por parte del Estado, del tema de recibir las denuncias, de fiscalizar, que una de las críticas fundamentales de parte del pueblo, ¿no?, sobre el funcionamiento de estas ofensivas económicas es que son ofensivas coyunturales que son incapaces de abarcar cada uno de los espacios que ofrecen, en este caso concreto, discos musicales, que es una necesidad para Cla- muchas personas, Y hay un pero, punto. pero Ujú. que no es ajeno que lo que pasa, este aumento descarado, cuando se plantea el 1 de mayo el aumento del sueldo para compensar en el marco de esta crisis económica un poco, no, valorizar un poco el salario de los trabajadores, como descaradamente, no, sin ningún control, sin escrúpulos de ningún tipo, estos señores, bueno, aumentan los bienes, que pueden ser alimentos, que pueden ser vestimenta, etcétera, etcétera, de manera descarada. Y claro, se puede decir también que tiene que ver un poco con lo que es la ineficiencia de los organismos de control de precios. Sí, dígase lo que era antes Indepavi, ahorita y antes era El SUNDEC. Sundeco, antes Indepavi, y ahorita es la Superintendencia esta de Precios Justos. Sin embargo, volvemos al tema central de que estamos en un contexto de acuerdo económico, estamos en un contexto de diálogo comprometido, de alguna manera, con la burguesía. Entonces, bueno, ahí digamos ese contexto insinúa la posibilidad de alguna manera de que no es casual que las instituciones de control de precios no estén funcionando como deberían funcionar, de que hay una especie prácticamente de liberación de precios de facto en la realidad, en la economía real de la gente. Más Eh, allá incluso de la subida de precios que hubo de la canasta básica, elementos que pasaron de más del 100% como el pollo, que ya creo, parece que lleva 43 bolívares cuando hace menos de un año estaba en menos de 20. el tema es que en lo concreto, los sectores encargados de distribuir los productos, alimentos, etcétera, etcétera, hacen lo que les da la gana. Y aparentemente, y por la vía de los hechos, lo vemos en la calle, los casos puntuales que se evidencian en la televisión de éxito, el tema de que se logra penar a una persona que especula de esta manera, aparentemente son en casos puntuales y para montar show en la televisión, pero en lo concreto, siempre que damos un negocio en el tema de adquirir alimentos, adquirir cualquier, coño, insumo, cualquier elemento o rubro de necesidad diaria, vemos cómo padecemos como trabajadores, como gente de a pie, los precios elevados y la manera precisamente descarada como estos sectores aumentan los precios de los productos. Y por supuesto, y ahí el compañero en la denuncia hacía, digamos, un llamado a que las instituciones hicieran su trabajo de alguna manera. Sin embargo, también hay un papel que debe cumplirse de las organizaciones populares, del poder popular, y también de las organizaciones de trabajadores, es decir, una, digamos, corresponsabilidad en el control social de los precios de los trabajadores y los consumidores. Es decir, tiene que haber una, digamos, una corresponsabilidad en el control social de los precios entre trabajadores y consumidores que permitan, bueno, una efectiva fiscalización de los precios y no bajo los estándares, digamos, que pudiera poner el Estado. Y más ahorita, como veníamos diciendo, y ahorita, bueno, reiterando lamentablemente una y otra vez en el contexto de diálogos que comprometen las decisiones del Estado. Fundamental, transversal a esto, es el papel, igualmente, de las organizaciones populares del pueblo, de autoorganizarnos en función de poder impedir o de Ujú. poder efectivamente hacer valer nuestros derechos al acceso de los diversos bienes para vivir. Ahora vamos con la intervención de Carlos Villafranca. Él es en el tema de la situación de despidos masivos, ¿no?, de trabajadores que se han venido presentando, que estos despidos masivos es la otra cara, ¿no?, de la moneda de las conferencias de paz,
¿no? Se habla, bueno, de los avances con el sector productivo y de hecho se utiliza ese término del sector productivo. ¿Quién es el sector productivo? La burguesía tradicional, Ujú. y no se toma en cuenta el papel productivo de quienes ponen el trabajo, precisamente, que son los sectores trabajadores. Y en este caso también del compañero allá de la central azucarera de Cumanacoa, parte de la Corporación Venezolana de Azúcar. También que vienen de una lucha muy importante, ya el compañero va a decir, va a explicar mejor esta situación, pero una lucha importante por por el control obrero, por la puesta en producción de fábricas que estaban abandonadas por el sector privado, las retoma la comunidad, las retoman los trabajadores en función de ponerla a producir y bueno, generando eso una gran cantidad de conflictos con el Estado y con gerencias y con casos de corrupción, es decir, con todo ese aparato burocrático, aparato de un Estado todavía burgués y que bueno, efectivamente con una gran cantidad de contradicciones al accionar de la clase obrera. Para contextualizar un poco el asunto de la Corporación Venezolana del Azúcar, también recordemos que esta es una corporación que viene a un proceso de liquidación para convertirse en otra corporación estatal, puesto que la CBA como tal ha sido totalmente ineficiente y digamos, de alguna manera fracasó como proyecto productivo y el Estado ha decidido crear una junta liquidadora para conformar otra corporación para la producción de azúcar. Y en esta transición es que ocurren estos despidos masivos en bueno, en una situación muy compleja que ya el compañero nos va a relatar. Lo dejamos con Carlos Villafranca, trabajador de la CBA desde Cumanacoa, Estado Sucre. Dejamos con su testimonio y comentamos al regreso. Adelante, producción. Saludos, Carlos. Estamos llamando del programa Las Icero Barura. Te estamos haciendo ahorita una entrevista en relación a lo que es la situación de despidos y de la situación de la Junta Interventora ahorita en las centrales azucareras del país. Queremos menos que nos explique cómo va esta situación y qué perspectivas se tienen, bueno, desde la clase obrera organizada. Bueno, mi hermano, de verdad gracias por esta entrevista. Para hacerte bastante claro en lo que hemos estado discutiendo nosotros en las últimas semanas acá en el municipio de Monte, específicamente acá en Cumanacoa. Nosotros precisamente hacíamos estos días un análisis sobre la situación de los centrales a nivel nacional en torno a la empresa matriz que lo viene orientando, lo viene dirigiendo, que es la CBA Azúcar. En los actuales momentos se ha formado una junta liquidadora, la cual es presidida por el general Wilfredo Silva, creo que es el apellido del general. Es responsable de esa junta liquidadora y al mismo tiempo es presidente de una nueva corporación de la azúcar y sus derivados a nivel nacional. Sin embargo, hay grandes contradicciones, ¿no? Se observan contradicciones en torno a la liquidación y el ejercicio de las funciones de las empresas como tal. Se están liquidando trabajadores a nivel nacional de las empresas azucareras, pero la empresa como tal no cesa sus funciones. Se supone que si se habla de liquidar una empresa para liquidar a todos los trabajadores, estas empresas al momento de comenzar la liquidación debe también paralizar el ejercicio de las funciones de ella como tal. ¿Okay? Entonces hay contradicción en ese sentido. Y más delicado todavía, si la CBA Azúcar cesó ya sus funciones como empresa, ¿cómo es posible que en los actuales momentos los pagos de los trabajadores siguen saliendo a nombre de la CBA Azúcar como tal? Lo que quiere decir de que hay como una estrategia para atacar a esta clase obrera. Pareciera que los culpables vamos a decir, de la pobre economía que se están dando en los centrales es de los obreros, y no de la estructura burguesa que está al frente de la CBA Azúcar como tal, que ha venido estando desde hace bastante tiempo atrás, y eso no es secreto para nadie. Tan es así que ha sido la CBA Azúcar en menos de 5 años, de 4 años, cambió más presidente que cualquier otra empresa en Venezuela. Algo totalmente inaudito. Nosotros recientemente, hace unos año y medio, 2 años, con la clase obrera de acá de Cumanacoa, se entabló una lucha donde se logró sacar y expulsar de la empresa a un gerente que venía desarrollando sus ejercicios mal, pues administrativamente. Se logró dar ese paso. Estaba en ese entonces como ministro de Agricultura y Tierra el señor, no recuerdo el nombre, Loyo, para ese entonces. Sin embargo, esa lucha obrera se hizo sentir. Entonces, yo no me explico, otra contradicción es
el estar de espalda a la ley del trabajo y a lo que el presidente Nicolás Maduro ha estado manifestando reiteradas veces sobre la inamovilidad laboral. Si hay inamovilidad laboral, ¿cómo es posible entonces que vamos a atacar precisamente a la clase obrera? Si supuestamente estamos nosotros profundizando en este momento una revolución obrerista en Venezuela. Si es obrerista, ¿por qué atacamos a los obreros? ¿Qué intereses hay detrás de todo este aparato que están diseñando ahora con esta junta liquidadora? ¿Qué es lo que se persigue con esta junta liquidadora? El estar atacando de lleno a los trabajadores de las empresas. A ver, el caso de acá de Central Sucre como tal, pues. Dime. Una pregunta, Carlos. ¿Cómo ven ustedes estas acciones del Estado desde la presidencia de la Central Azucarera en el contexto, bueno, de toda una acción de política económica del gobierno, de toda lo que ha sido la conferencia de paz económica? ¿Ustedes ven alguna relación entre las dos políticas o lo ven como un caso aislado? Mira, yo te digo, yo no, pues, el equipo que hemos estado discutiendo y analizando la situación crítica que está viviendo el Central en este momento, consideramos que hay una política errada sobre el manejo del Central Sucre. Aquí se probó en sus inicios, pues, de hecho, cuando se recupera la empresa, una lucha fuerte, frontal, que tuvieron los trabajadores, los obreros, tuvieron casi 3 años, 4 años luchando en los portones y lograron arrancarle esa empresa al sector privado, el cual la había quebrado por completo, la había dejado totalmente bancarrota. Entonces, la clase Fabril, la clase obrera de ese municipio logró recuperar esa empresa. Pareciera que el camarada Nicolás Maduro no tiene conocimiento de esos antecedentes, o si los tiene, caramba, no los habrá revisado. Igualmente, el amigo general Wilfredo, que es el que está al frente de esa junta liquidadora, deberían echar un poquito hacia atrás y ver quiénes en verdad fueron los que establecieron esa lucha para recuperar esa empresa como tal acá en Cumanacoa. La CBA, cuando se recupera la empresa, asume la rienda de la empresa una cooperativa de trabajadores. Esta cooperativa venía funcionando, tan es así, pero es triste decirlo, que la cooperativa logró moler mayor cantidad de toneladas de caña en una zafra que lo que ha hecho la CBA Azúcar en los últimos años. Entonces, la CBA Azúcar, cuando la cooperativa estaba en su pleno apogeo, vino y le ofreció villas y castillos a los trabajadores, quienes decidieron entonces apostar a la nueva estructura de la CBA y decidieron cesar las funciones de la cooperativa. El Central Sucre, en manos de la CBA, lamentablemente todos los años ha ido en bancarrota, y muestra de ello son nuestros cañicultores acá en el municipio, que cada día están más quebrados. Nuestros cañicultores, aquí la producción de caña ha bajado, si se quiere, casi más de un 50%. No se justifica que en un municipio hace aproximadamente, la historia narra que para los años 71 moría 300, 400 toneladas de caña, y hoy en día no alcance siquiera las 45 toneladas de caña. Una cuestión totalmente aberrante, una cuestión totalmente, si se quiere, de quiebra total de una empresa. Pero ¿quién lo hizo? Los productores, los obreros. Pareciera que el Estado le está echando la culpa a los trabajadores, porque venir y apostar a votar obreros es como decirle, ustedes son los culpables y yo tengo que votarlos. Ay, ¿el Estado qué? El Estado no quiere asumir su responsabilidad con ese monstruo llamado CBA Azúcar que quebró prácticamente a todos los centrales en el país. Ahora desaparece CBA, según ellos, montan una nueva corporación, comienzan a establecer todo un proceso de liquidación a la clase obrera, un ataque frontal hacia la clase obrera, sacándola de los centrales con la excusa de que está liquidada la CBA Azúcar. Entonces, si cesó la CBA Azúcar, ¿por qué no cesó la empresa? Si cesó la CBA Azúcar, ¿por qué siguen saliendo en los pagos los recibos a nombre de la CBA? Entonces, son cuestiones totalmente contradictorias, la inamovilidad laboral y algo más grave, la Inspectoría del Trabajo, aquí en Cumalá, en el Estado Sucre, no tiene conocimiento de esas acciones que tomó el Estado en la empresa. Porque los muchachos, al ser despedidos, fueron al Ministerio del Trabajo y allá le dijeron que ellos no sabían nada de eso. Y por fue la respuesta del Ministerio también, le dijo, bueno, señores, ustedes tienen que reengancharlo, o si no, y si es liquidación, ellos tienen que cerrar la empresa, porque es lo más lógico. Porque se tiene que liquidar entonces a todo el personal. Y si hay un proceso de recuperación o reactivación de la empresa, bueno, ya el Estado vendrá a montar las normativas para recuperar la empresa como tal. Pero yo creo que el gobierno venezolano aplicó aquí una medida económica bien errada. Ahora, en torno a toda esta situación, la cooperativa, mal o bien, venía ejerciendo un proceso de producción mejor que la CBA. Ok, vamos a decir que fracasó la cooperativa. Fracasa la CBA del Estado.
vuelven a montar otra estructura de Estado. ¿Por qué no el Estado entonces no da un viraje y retoma o impulsa lo que nuestro comandante Chávez añoró y deseó como una nada? ¿Por qué no entregarle acá en el municipio Monte a las comunas el Central Sucre para que sea el poder, el pueblo como tal organizado, quien organice directamente la empresa como tal, quien administre la empresa como tal? Y así sí estaríamos viendo entonces una empresa de propiedad social en manos del pueblo, y no estaríamos viendo un fantasma de empresa que hasta la fecha no se sabe cuál es la figura jurídica por la cual se está orientando, porque eso sigue siendo un misterio, si es compañía anónima, si es sociedad anónima, o si es una empresa de propiedad social indirecta. Yo creo que el camarada Nicolás Maduro debe meterle la lupa a esta situación, no solamente al Central Sucre, sino a los centrales a nivel nacional, porque la situación creo que es repetitiva en los diferentes centrales del país. Hay como una estrategia de liquidar a todos los trabajadores con la idea no sé qué, pero es totalmente errada las acciones que están asumiendo. Y una pregunta, Carlos, por esta vía que, digamos, ha llevado a prácticas totalmente ineficientes en cuanto a la producción del azúcar, Mira, ¿hay alguna, desde el sector privado, hay alguna intención de volver a incidir en la producción azucarera que fueron tomadas por los trabajadores? O sea, ¿cómo el sector privado, cómo juega, digamos, en este escenario? ¿Hay planes del sector privado? No se han visto indicios por ahora de que el sector privado quiera tomar la empresa. Ahora, si te digo algo, en una administración pasada, la que está ahorita, ahí se hicieron varios trabajos internos dentro de la empresa que venían otras empresas privadas a hacerlo, como especie de trabajos de reparaciones que toda la historia, en el caso exclusivo de nuestro municipio, data de que las reparaciones del central siempre fueron hechas por los trabajadores, por los mismos trabajadores. Nunca se había visto que vinieran empresas de otro sitio a hacer cualquier tipo de reparación dentro de la empresa. Sin embargo, allí trajeron algunas empresas a hacer ciertas reparaciones, las cuales tampoco quedaron bien definidas, las cuales, de hecho, quedaron como amarañadas, porque ahí hubo inclusive, según vocería de los mismos trabajadores, pérdida de recursos. Tan es así que eso fue uno de los indicios que generó la salida del pasado gerente que estaba en ese entonces. Ok. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Carlos. Si quieres algo que agregar ya para finalizar. Bueno, mi hermano, el mensaje a nuestro camarada y presidente de la República, Nicolás Maduro, que revise bien a fondo la situación del central azucarero en Cumanacoa. Cumanacoa es un pueblo que viene de ser azotado hace ya vamos para 2 años, la crecida del río. Aquí se perdió de verdad, muchas familias quedaron sin nada y no se justifica que todavía familias que están adoleciendo, y entre ellas familias que también tienen sus familiares trabajando en el central, ahora los estén votando, los estén sacando de la empresa. Y más aún, dentro del término de la revolución, dentro del impulso de la revolución, camaradas que están comprometidos de lleno con esta revolución, camaradas que han estado trabajando de lleno siempre con esta revolución, los están lanzando a la calle como basura, y no están reconociendo en este caso su estatus como trabajador. Mira, hay algo interesante, pues sería bueno que el camarada también lo revisara. Sería bueno preguntarle al camarada Maduro, ¿en qué momento estos trabajadores azucareros, trabajadores que están desde el año 92, que estuvieron con el privado y arrancaron con el público, cómo ellos pueden gozar de una jubilación? ¿En qué momento van a gozar de una jubilación si el mismo Estado los está condenando? Entonces, es una situación totalmente contradictoria, de verdad, a esa reivindicación social de la clase trabajadora. Ahí hay trabajadores que le han dado su vida a este central Sucre y han salido votados en estos días de la empresa. Entonces, es importante que el presidente de la República revise esa situación bien a fondo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que en verdad que el camarada quería agregar, y muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero, una entrevista muy productiva de alguna manera. Yo quisiera arrojar un detalle. Una de las cosas primordiales, de los primeros puntos que asomaron los sectores de FEDECámara y Lorenzo Mendoza al iniciarse la conferencia, era la discusión de la inamovilidad laboral. Ahora,
después de que pasan semanas, después de que se anuncian unos acuerdos, empiezan a haber, bueno, situaciones que también obviamente ocurrían antes en Venezuela, pero que sí, pero de una manera yo creo que mucho más fuerte, mucho más generalizada y además con despidos realmente masivos. Los que hablamos ahorita son 600 trabajadores, incluyendo también a toda la cúpula sindical del Estado Sucre, y el próximo caso que vamos a hablar son 130 trabajadores de la Wrangler, y en los dos casos desde el lado de las instituciones del gobierno ejecutivo, es decir, Ministerio del Trabajo, Inspectoría del Trabajo, una lavada de manos total y absoluta. Y destacamos ahí también en la entrevista de Carlos la ausencia, bueno, como punto de honor, como uno de los elementos de la agenda, repito, de la conferencia de paz, era eso, incluso flexibilizar el tema de la ley orgánica del trabajo y rediscutir algunas de las reivindicaciones o conquistas logradas por el pueblo trabajador en esa ley en función, bueno, que no eran rentables, entre comillas, para los sectores empresariales. Pero de parte del gobierno nacional no vemos allí, no se ve, y lo hemos hablado en los otros programas, una perspectiva de construir colectivamente con los trabajadores un plan que impulse la producción, sino más bien se apela o a la carta de la gerencia burocrática eficiente, en esfuerzo de eficiencia, entre comillas, o a la nueva fórmula que está de moda, o más de moda que nunca, como lo es la fórmula de la empresa mixta. ¿Ves? Con capital, la fusión del capital público con el capital privado. Y las experiencias más exitosas a nivel productivo, que en algún momento ese fue una empresa emblemática de cierto control o de cierto nivel de gestión de parte de los sectores trabajadores, son absolutamente invisibilizadas y borradas de un plan como perspectiva. Además, uno de los argumentos que se ha utilizado es, bueno, que los despidos, que la necesidad de salir del personal trabajador es porque son plantas que pueden funcionar bien con 600 trabajadores, por decir un número, y en este momento tienen más de 1.200 trabajadores, ¿no? Eso es uno de los argumentos que utilizarán. Sin embargo, bueno, dada la situación nacional, donde hace falta producción, efectivamente, y donde hace falta manos que produzcan, ¿no? Que sumen su esfuerzo a esa producción, a satisfacer la demanda de azúcar, en ese caso puntual a nivel nacional, no vemos, lejos de, en vez de votar trabajadores, lo que necesita es tener manos, emplear manos de trabajadores, ¿no? A través quizás, no somos economistas expertos, pero sí a través de un plan que amplíe la producción a través del uso, pues, de esa fuerza, de ese sector que en este momento está siendo, de ese sector trabajador, que en este momento está siendo desplazado, que está siendo votado. En todo caso, trabajo hay que hacer, en resumen, hay trabajo que hacer. Hay una fuerza que necesita ser empleada para la satisfacción de la demanda, en este caso puntual del azúcar a nivel nacional. Bueno, ahora vamos con el segundo. Bueno, vamos con la última entrevista, otra situación de despido, ahora en este caso ahora en una empresa privada, y bueno, en unas condiciones un poco raras que ya nos contará la compañera que, mm, bueno, ya en esta última parte del programa, la última entrevista, bueno, y aquí seguimos con la última parte del programa. Nosotros tratamos como parte de la producción de la Gicero contactar a trabajadores de la Wrangler, sin embargo no pudimos por problemas, digamos, técnicos cotidianos que pasan mucho en este tipo. No eh, tuvimos acceso a su... Ujú. Sin embargo, bueno, tuvimos problemas para tener acceso directo a los testimonios de compañeros, de trabajadores que han llevado la lucha, pero pudimos contactar con jóvenes militantes de la Universidad Central de Venezuela que han acompañado estas luchas, que conocen de frente estas luchas, han estado, Han hecho una labor han esta- comunicacional allí bien importante. claro, ¿no? Y hombro a hombro con los trabajadores en la calle de la Wrangler. Y bueno, una entrevista muy provechosa que nos explica muy bien esta situación. Se llama Sujei, ella es estudiante de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela y militante de Barricada. Adelante, producción. Aló, saludos compañeras, estamos llamando del programa de la Gicero Guarura para realizarte una entrevista en relación a lo que ha sido el conflicto actual que se vive en la empresa Wrangler ubicada aquí en Caracas. En primer lugar, si me puedes decir tu nombre completo y tu relación, digamos, con lo que ha sido esta lucha de los trabajadores de la Wrangler. Ok, bueno, mi nombre es Ochoa, estudiante de la universidad, curso el cuarto semestre de estudios políticos y también soy militante de la agrupación Barricada, que se reivindica revolucionaria y anticapitalista. Por esto nos hemos ligado a las luchas obreras y conocemos del conflicto Wrangler a partir del 27 de febrero.
Ok, en primer lugar, ¿en qué, digamos, contexto interno, digamos, de la empresa se comienza este conflicto de los despidos? ¿Qué posición asume la patronal? ¿Cuál es, digamos, la excusa para realizar esta acción? ¿Y qué respuesta se ha tenido de los trabajadores y las trabajadoras de la Wrangler? Claro, bueno, mira. Desde el 27 de febrero de este año, la fábrica se incendia, ¿no? Antes y previamente a eso, el sindicato con los trabajadores estaban discutiendo el contrato colectivo de toda la empresa, que son textilerías que trabajan para la Wrangler, ¿no? Se iba a llevar a conflictos luego del 27, pero resulta que sospechosamente se incendió la fábrica. Cuando ellos regresan de las vacaciones de carnaval, bueno, resulta que están fuera de su puesto de trabajo, no tienen trabajo ya. Y la posición de la patronal es votarlas y darle el sencillo. Frente a esto, junto con el sindicato, las trabajadoras, que en ese momento eran más de 250, estaban reclamando porque no se había visto, o de alguna forma la inspectoría no había dicho cuáles eran las razones del incendio. Como hay varias trabajadoras, incluso parte del sindicato había visto ya la fábrica, se dio cuenta que había un piso quemado, otro sí, otro no, que un lado de la fábrica estaba quemado, otro no. Parte de los trabajadores que están siendo votados, existe también un reparador de las máquinas, ¿no? Y él asegura que el 90% está funcionando, que él se encarga de reparar las que estén malas, que y lo otro, pero la empresa o el patrón no está a favor de eso, obviamente, porque resulta que la posición del patrón es que como la fábrica se quemó, ellos no tienen los puestos de trabajo y que de alguna forma están quebrados y por eso le van a dar el sencillo. Tengo entendido también que ha habido entonces varias movilizaciones hacia los inspectores del trabajo y todo eso, ¿no? Sí. Pero en relación a los despidos, ¿qué respuesta ha habido del inspector del trabajo? ¿Ha habido alguna decisión en favor de los trabajadores o lo contrario? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Exactamente. Cuando vamos a la inspectoría de trabajo, las compañeras, junto con el Pide Roja, que es el parte del sindicato, ellos se encuentran con un funcionario del ministerio. El funcionario del ministerio les dice que no les puede dar respuesta. Y lo que, o a la forma en la que alegan ellos, es que van a darle 60 días más a la empresa para decidir qué va a pasar con las trabajadoras. ¿Me explico? Okay. Es decir, en 60 días, eso fue hace un mes, por cierto, en 60 días le van a decir si las votan o no. Después de eso, el sindicato ha tenido reuniones previas con la empresa y resulta que insisten, y luego la empresa insiste en darle ese día a las trabajadoras, a lo cual las trabajadoras y el sindicato se han negado, ¿no? Okay. Entonces, más o menos así ha venido la lucha, en que la empresa quiere votar a más de 130, que ya lleva más de 3 meses sin cobrar, y el sindicato, y le quiere dar el sencillo, y el sindicato, junto con las trabajadoras, reclama que no va a aceptar el sencillo y que quiere el reenganche, más los salarios caídos que bueno, que no le han pagado a las trabajadoras. Okay. Y si en la condición de que sean despedidas, que se les dé el doble, que es lo legal, porque la fábrica no está quebrada. Ok, y la última cosa, quisiera que nos digas un comentario breve por la situación de tiempo en relación a la perspectiva o, digamos, análisis o opinión que uno pueda tener en, digamos, de esta lucha concreta que ustedes están llevando en relación a las políticas, digamos, económicas que se vienen gestando en el país. Si hay alguna relación o es un caso aislado lo de la Wrangler. ¿Qué opinión, digamos, se tiene así como de manera de un análisis medio general de la situación? Claro. Bueno, ninguna de las luchas obreras está aislada de la situación nacional. Como hemos venido observando y sintiendo, hay realmente una crisis económica que ha recaído sobre los trabajadores. ¿Por qué decimos que la crisis recae sobre los trabajadores? Porque la escasez, la inflación, le pega a los bolsillos de los trabajadores. También hemos visto cómo a nivel nacional se han presentado calificaciones de despidos y despidos como la empresa Wrangler. Y la poca respuesta que ha tenido los funcionarios, el instancia y el Estado con respecto a este tipo de despidos.
No solo eso, sino que tenemos entendido que ahora, o vemos como ahora el Estado se pone a favor de las empresas, no solo con la mesa de paz que vimos hace unos meses, donde Mendoza y Maduro y sus séquitos se reunían para decidir cuál iba a ser la perspectiva o cuál iba a ser la estrategia que se iban a tomar en el país, que eso no se consulta con los trabajadores, como vemos, y también vemos como a nivel nacional los despidos están siendo aprobados. Es decir, el Estado le está sirviendo a las empresas para funcionar de alguna forma como le da la gana, para despedir y seguir empobreciendo a los trabajadores. Más o menos así vemos la situación nacional. Vemos que, claro, esto se viene a costa de una crisis donde el gobierno no puede responder a los sectores populares y a los empresarios. Y ha estado por estar a favor de los empresarios. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Si quieres algún comentario final. Sí, claro. Es un espacio importante. Gracias por darnos este momento para denunciar cosas como lo que pasa en la Wrangler, que la gente no sabe, que los medios de comunicación masivos de este país no se encargan de difundir. Yo digo que la lucha real está con la clase obrera, creemos eso, y que los estudiantes que sepan y entiendan eso tienen que ligarse a luchas como la Wrangler y a todas las luchas de los obreros del país. Solo con la clase trabajadora vamos a poder salir de la crisis, solo con la clase trabajadora tomando acciones, tomando su propio gobierno, va a poder salir de la crisis, no confiando en ningún polo, tanto de la burguesía que se representa con la MUN, ni tanto la burguesía que se representa con el gobierno. Bueno, gracias, de verdad. Muchas gracias por la entrevista entonces. Saludos. Saludos, compañero. Bueno, muchas gracias a la compañera. Otra situación más de despidos masivos, de absoluta indiferencia de parte del Ministerio de Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo, y bueno, una situación además muy grave para toda esa cantidad de trabajadores, que también pasa en el caso del azúcar, que ya incluso por los años de trabajo están ya en un periodo de esperar la jubilación, ya bueno, empezar por lo menos disfrutar esas reivindicaciones que uno tiene al final de todo, por lo menos disfrutar esas reivindicaciones que se han ganado con la lucha, como lo es la jubilación, y en ese momento son despedidas y además y respetando todos los mecanismos laborales que se han ganado en la lucha. Sí, desde el punto de vista humano también a veces nos olvidamos de eso, pero ubicarnos que son padres y madres de familia, que han dedicado toda su vida a vender su fuerza de trabajo de manera consecuente a una determinada empresa y de repente de la noche a la mañana, ¡boom!, surge, bueno, la noticia del despido, ¿no? Y ellos con la expectativa no solamente de disfrutar de esa reivindicación para ellos mismos, sino para sus hijos y para su descendencia, pues, que es lo que le pueden dejar. Bueno, vemos la situación de más de 3 meses de acuerdo a lo que nos dice la compañera Sujei, sin cobrar un salario yendo a cumplir horario, ¿no? Y a dar la lucha, en todo caso, a hacer presencia. Pero es insólito, sobre todo en esta situación, cuando hemos hablado el alto costo de la vida, el desabastecimiento, inflación, etcétera, etcétera, cómo se aguanta, ¿no? Cómo se puede aguantar más de 3 meses sin cobrar, o alrededor de 3 meses sin cobrar salario, ¿no? Incluso hay gente que cobra su salario mensual y cómo le cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta rendir el dinero. Hay una cosa importante, ya digamos, siendo los últimos comentarios, medio cerrando el programa, en lo que ha sido la otra cara de las conferencias de paz, que es lo último, una de las últimas cosas que ha anunciado Nicolás Maduro en relación a política económica, que es el lanzamiento de zonas económicas especiales, sobre todo en la región oriental, que tiene que ver con petroquímica, Estado Anzoátegui, en las regiones industriales centro, centro-occidente, Valencia, Puerto Cabello, Morón, y en la faja petrolífica del Orinoco. Y bueno, hasta ahora no se han establecido exactamente en qué consiste estas zonas económicas especiales. Sin embargo, lo que ha sido la historia y lo que ha sido, digamos, a lo que hace referencia ese nombre, es a zonas económicas, zonas regionales, territoriales, Zonas de libre comercio. en donde, exactamente, y sobre todo donde las leyes laborales, leyes que tienen que ver con la regulación de la economía, son nulas en esa zona. Es decir, por ejemplo, en esa zona la ley orgánica del trabajo no estaría vigente o se cambiaría por otro tipo de ley. Eso es lo que ha sido la historia de esa zona y de hecho es lo Bueno, que ha hecho
Es lo que ha hecho el sistema de gobierno chino y es donde se ha fortalecido todo ese monstruo, digamos, imperialista de chino, esa gran explosión comercial y la creación de una fuerte burguesía china es a través de la constitución de estas zonas económicas especiales. Bueno, entonces la Mm. Branger es parte de esa zona económica especial, porque incluso viendo el caso, por ejemplo, la reivindicación, la conquista de inamovilidad laboral en la última ley orgánica del trabajo, ni por el carajo se cumple. La institución de parte del Estado encargada de velar por el cumplimiento de esas reivindicaciones, el respeto de los derechos de los trabajadores y de estar en un Estado revolucionario del lado del movimiento trabajador y de las demandas del pueblo trabajador, bueno, actúa absolutamente a la espalda de esas exigencias y en complicidad, ¿no? Con los dueños de la empresa. Una cosa que llama poderosamente la atención, en el caso particular de la Branger, cómo se da la circunstancia, el causal de despido, este, que es a partir de un incendio. Es que es para investigar, que genera mucha suspicacia. Y es a partir, el incendio es el 27 de febrero, justamente una noche antes, el 26, 25 de febrero, fue que se reunió la primera conferencia de paz donde estuvieron presentes los empresarios Mm. en el Palacio de Miraflores, que no asistió la MUC en ese momento. Pero allí como idea central, en todo caso, de estos testimonios presentados en este programa de hoy es eso, ¿no? La otra cara de la conferencia económica, mientras los empresarios en este momento se dan banquetes, No, teniendo zonas. no, y ahorita además aplaudiendo al gobierno, Bueno, increíble ya las relaciones de amor, las relaciones de, digamos, de compañerismo que se empiezan a generar entre lo casi el empresariado más parásito, el empresariado más improductivo y que más daño le ha hecho al sistema productivo venezolano y... Ya, pero coño, saturé aquí mucho. Edita. No, bueno, y en medio de relaciones de amor, de compañerismo, una cosa impresionante ya pareciera la amistad que empieza a crearse, los lazos de amistad entre la dirigencia del gobierno, y del presidente para abajo, y y toda esa por el otro dirigencia lado, empresarial. sí, la otra cara es esto, ¿no? Lo concreto, los trabajadores, los padres, madres de familia, los hijos, los estudiantes, los que necesitan su salario, los que viven de ese salario, y más en estas condiciones, cómo son desechados, ¿no? Por este sistema y por este modelo. Eh, es precisamente estos testimonios, no solamente, estos son los dos testimonios emblemáticos, ¿no? Aquí en Caracas, en el estado Sucre, estábamos revisando, pero son muchos a nivel nacional que se están dando de manera simultánea. Estábamos revisando allí que hay una situación incluso de despidos en plantas en el estado de Anzoátegui de trabajadores en las plantas de Pepsi-Cola y de la cervecería Polar en el estado de Anzoátegui. Eso surge, esta información la sacamos de Aporrea. Hay una situación, un documento de Sintraibean, que es la organización sindical de esas empresas en el estado de Anzoátegui, que estábamos ahí revisando la página de Aporrea fresco en estos primeros días de mayo, pero es parte de todo un tejido o de toda una realidad a nivel nacional, sumado este tema de los despidos, sumado a lo que hemos hablado de la crisis económica, sumado a la falta a los contratos colectivos que ya desde el año pasado no se han discutido, que están en situación de retraso, los contratos colectivos firmados, como el contrato colectivo del sector universitario, donde muchas de sus prerrogativas y de sus logros, aún un año después de su firma, todavía no se han hecho efectivos por parte del Estado. Bueno, en fin, es toda una bomba, ¿no? Toda una serie, una confluencia de razones para seguir luchando y para seguir repudiando, bueno, la actitud conciliadora y proempresarial y procapitalista de parte de nuestro gobierno revolucionario. Estamos cerrando el programa. Detalle informativo. El Consejo Popular Revolucionario que se ha venido organizando, que justamente bajo ese consenso que se ha formado de ni pacto ni conciliación, de rechazo a ese pacto, generado sobre todo en el ámbito económico, bueno, realizó su segunda Asamblea Nacional, ya en el camino de construcción y de consolidación de una carta de lucha consensuada entre las cantidad de organizaciones que hacemos parte ahí. Y bueno, una experiencia que ha sido muy importante, una experiencia orgánica de construcción y de aglutinamiento de todo un tejido social, de todo un tejido organizativo, un tejido revolucionario, digamos, desperdigado por todo el país, con experiencias muy buenas, muy exitosas, muy, muy importantes de organización popular, de construcción de poder popular, que se empieza a recoger
que seguramente espacios como el CPR habrá en muchos otros lados del país, sin embargo, este por lo menos es un espacio en el que participamos y en el que estamos ahí apostando su construcción para, bueno, levantar esa vanguardia colectiva revolucionaria, esa vanguardia popular, que ponga la voz del pueblo trabajador, del pueblo campesino, de los estudiantes revolucionarios, como un punto central en la política nacional, y bueno, levantar así la voz del pueblo, la voz del pueblo revolucionario, el pueblo bolivariano, constructor de este proceso revolucionario, que ahorita peligra tanto por acciones de la derecha como por mecanismos de conciliación. Bueno, hoy los protagonistas han sido los testimonios que hemos presentado, las denuncias. Agradecemos ahí también a todas las personas, bueno, que ya, como el caso de César, ven este espacio como una posibilidad también para expresar una trinchera para expresar sus puntos de vista, sus opiniones y para también llamarnos, hacernos llamados a la organización, a la autoorganización para la defensa, bueno, de nuestros derechos, para la defensa de nuestros intereses como clase popular y como pueblo revolucionario. Esto fue Las y Cero. Estamos agregando el debate, les habló Carlos Alberto Novella en compañía de Miguel Denis, en la producción Satia Rengifo. El agradecimiento a cada uno de los espacios que difunden estos más de 40 minutos de programa. El saludo a todos los espacios, el portal Aporrea, el sistema comunicacional La Guarura, Radio Sanareña, Voces Libertarias y cada uno de los espacios comunicacionales. Nos seguimos escuchando en una próxima oportunidad. Vamos que nos vamos a mojar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando. Seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando. Peligrosos